a todas y todos. Quisiéramos partir dándole las gracias por estar acá presente en este 17 de septiembre conversando sobre cadenas globales de valor. También, por supuesto, darle las gracias a los invitados, a Nano Mulder y Viviana Aranea por estar aquí con nosotros discutiendo sobre estos temas. Y quisiera partir únicamente diciendo que el tema de las cadenas globales de valor es un tema crecientemente importante, y es crecientemente importante no solamente para Chile, sino para todo el mundo. El tema de las cadenas globales de valor es un tema relevante en tanto esta nueva modalidad de la estructuración de la producción, ¿cierto? Donde, como sabemos, el producto final se fragmenta en diversas partes y componentes, cuya producción se despliega en una geografía dispersa, ¿no? Modificó sustancialmente el comercio internacional. No solo eso, sino que, de acuerdo a la UNCTAD, alrededor del 80% del comercio se genera dentro de estas cadenas. Y esta nueva situación del comercio internacional modificó, a su vez, digamos, radicalmente, el tipo de políticas de desarrollo que podemos nosotros pensar como país. En cierta medida, como sostiene uno de los clásicos libros sobre cadenas globales de valor de Milberg y Winkler, las estrategias clásicas del desarrollo, como la que habíamos visto en los países asiáticos, se vuelven cada vez más complejas en este mundo donde existen esta nueva jerarquía de las cadenas globales de valor. Así, por lo tanto, los desafíos que tenemos son más bien cómo escalar en dichas cadenas hacia áreas más tecnológicamente sofisticadas, cómo estimular a su vez los encadenamientos productivos con el tejido local, etc. Y para ver estos desafíos que tenemos y qué tipo de políticas podemos pensar para esta nueva realidad del comercio y de la producción internacional, es que tenemos a dos muy importantes invitados que nos van a dar su testimonio, sus perspectivas sobre esta materia. Tenemos por un lado a Viviana Aranea. Viviana es la jefa de división de cadenas globales de valor de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a su vez tenemos a Nano Mulder, que es el jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Este seminario va a consistir en estas presentaciones que van a durar alrededor de 20 minutos, para luego pasar a un periodo de preguntas y respuestas en el cual podamos discutir y conversar sobre los desafíos que tenemos por delante en este nuevo contexto. La primera presentación va a ser de Nano Mulder, y después posteriormente continuará Viviana Aranea. Así que, Nano, te doy las palabras y puedes comenzar. Nano, estás, no te escuchamos. Ahí está, tenemos problema con el micrófono. Sí. Buenas tardes. Ahora sí. No, se volvió a apagar, Nano, no te oímos. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Ahora sí. Buenas tardes a todos y todas. Es un gran placer estar en este webinar del Instituto de Estudios Internacionales, y efectivamente, como tú dijiste, José Miguel, es un momento muy oportuno de abordar el tema de las cadenas globales de valor, aunque este tema no creo que es nuevo, ya lleva varios años de estudio. Lo que pasa es que en este tiempo de la pandemia hay grandes interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo de producción y de comercio, que efectivamente, dependiendo de varias estimaciones, incluye como entre un 60 y 80% del comercio internacional. Entonces, lo que yo quisiera hacer en los próximos 20 minutos es abordar tres temas. Primero, revisar un poco cuál es la dinámica del comercio internacional a nivel mundial, pero sobre todo a nivel latinoamericano. Y ahí vamos a ver que varias características de dinámica de comercio realmente son muy adversas a lo que es nuestra inserción como región y como Chile en las cadenas globales de valor. Eso es el primer punto. El segundo punto, quisiera abordar brevemente como algunas tendencias que veíamos antes de la pandemia y algunas tendencias que se han acentuado o nuevas tendencias introducidas en estos últimos 6 meses. Y justamente con una mirada también hacia el futuro. Y con eso quisiera cerrar como el tercer punto, es de ver un poco qué son las tendencias que podemos anticipar hacia el futuro y en particular cuáles serían las perspectivas de Chile, y que justamente con eso haríamos el puente hacia la presentación de Viviana. Entonces, espero que
que pueden ver mi presentación en PowerPoint, si Felipe lo puede compartir. No me ha llegado el correo. Ah, ok. Bueno, entonces lo voy a tratar de hacer yo mismo. Y si por favor, si pueden confirmar si ven la presentación en la pantalla. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Sí, perfecto. No, estamos perfecto. Ok. Entonces, primero, algunas palabras sobre la dinámica del comercio. Y justamente la CEPAL publicó hace un par de semanas atrás este informe de los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística. Y cuando buscan con estas palabras en Internet van a ver al tiro este informe que está accesible gratuitamente y donde justamente se abordan muchos de los temas que voy a hablar ahora, y varios de los gráficos y cuadros justamente surgen de esta misma publicación. Primero, el comercio mundial. ¿Qué ha pasado con el comercio? Y bueno, todos sabemos que el comercio está bastante afectado por la pandemia. Lo que sí, había una gran incertidumbre a nivel mundial cuánto iba a ser afectado el comercio en este año. Y las estimaciones de la Organización Mundial de Comercio que se publicaron en abril era que el comercio mundial podía verse afectado entre un 12 y un 30%, una caída en este rango. Y lo que vemos en estos primeros 6 meses es que la caída acumulada, entonces cuando comparamos el periodo enero-junio de 2020 comparado al periodo enero-junio de 2019, lo que observamos es una caída de 9% en volumen del comercio mundial. Entonces, esta caída estaba muy empinada, y lo que justamente cuando comparamos, por ejemplo, el mes de mayo de este año comparado al mes de mayo del año anterior, la caída era un 17%, pero ya vemos que esta caída se está aplanando, y el mes de junio justamente muestra una caída de apenas 10%, apenas todavía es muy significativo. Entonces, si no vamos a tener un rebrote muy importante en la Unión Europea, ¿sí? Nano, creo que en tu PowerPoint se quedó estancado, no podemos ver los gráficos, solo estamos viendo el primer PowerPoint. ¿Me escuchas? Sí. Ahí ya avanzó. Ahí estamos. Ahí avanzó, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, aquí en este gráfico se ve la variación interanual, mes por mes, donde vimos que la caída en el mes de mayo fue un 17%, en el mes de junio, comparado al mes de junio del año 2019, la caída fue de 10%. Entonces, la buena noticia es que la caída no se sigue profundizando, sino más bien se está aplanando. Entonces, en la medida que no va a haber un rebrote muy fuerte en el comercio mundial, un rebrote muy fuerte en Europa, Estados Unidos y Asia, es probable que la caída del comercio este año va a estar más cerca del escenario optimista de la OMC, que sería una caída en torno al 10-12% y no del 30% como era el escenario pesimista. Yendo ya al comercio regional, espero que están viendo el nuevo gráfico. Sí. Perfecto. Aquí, este gráfico justamente sale de nuestro informe de hace un mes atrás, y lo que aquí ustedes pueden ver son las caídas mes al mes, donde vemos justamente esta mayor caída en el mes de mayo, donde vemos que a nivel mundial esta caída ha sido muy fuerte en valor. Aquí es justamente, estas cifras son en valor, no en volumen, donde hay un efecto de volumen, una caída en volumen, pero también este año se registra una caída importante en los precios de los productos que exportamos. Por eso la caída está tan fuerte. Y lo que vemos que justamente la caída de nuestras exportaciones de la región es lo menos fuerte a China, e incluso en el mes de
abril y mayo se registra un pequeño aumento de estas exportaciones al mercado chino, mientras que a todos los demás destinos las caídas sí eran como bien fuertes. Cuando vemos la dinámica con respecto a los países en América Latina, vemos una gran heterogeneidad. Entonces, a nivel de toda la región, la caída fue un 17%, pero vemos que en algunos casos estas caídas fueron muy superiores, en el caso sobre todo de Venezuela, Cuba, Perú, pero que varios países centroamericanos, al contrario, lograron un aumento de las exportaciones. Y en general, en la medida que las exportaciones son más intensivas, sobre todo en alimentos, se ven que que han resistido mejor a la pandemia, porque eso es el tipo de comercio que mejor se ha comportado en estos últimos 6 meses. Yendo a los distintos esquemas de integración a nivel subregional, también vemos que caídas muy fuertes, eso se ve por el lado izquierda, y por el lado derecho lo que vemos es una tendencia que este año nuevamente se siga acentuando, es que los coeficientes de comercio intrarregional al interior de cada esquema sigue bajando. Entonces, y a nivel latinoamericano vemos que justamente comparado al año pasado, justamente en estos 4 primeros meses del año, 5 primeros meses del año, el coeficiente de comercio intrarregional cayó de un 13.7% a un 12.5%. Entonces, nuevamente, una reducción del comercio intrarregional que ya fue baja, pero aún sigue bajando. Y ahí en este gráfico, un poco mirando el comercio intrarregional y qué tipo de bienes ha más sufrido, y lo que vemos aquí, y ese tema tiene que ver mucho justamente con nuestras cadenas regionales de valor, vemos que los productos que más han sido afectados en la pandemia en nuestro comercio interregional son por un lado los vehículos, entonces eso es muy importante para Argentina, Brasil, Uruguay, y en el segundo caso el rubro de textil y confección y calzado, que también ha registrado una caída muy fuerte, y también en este rubro hay algunas cadenas a nivel subregional en América Latina. Entonces vemos que justamente las cadenas regionales que tenemos, sobre todo a nivel industrial, han sido muy fuertemente afectados por la pandemia. Y yendo al último gráfico de nuestro informe, es justamente una proyección de este año, lo que proyectamos en el mes pasado, y vamos obviamente ajustando nuestras proyecciones en los próximos meses, pero lo que estamos viendo por ahora es una caída del valor de nuestras exportaciones de menos 23%, y este es el peor registro, como aquí pueden ver en este gráfico, en un periodo tremendamente largo. Es el peor registro en los últimos 80 años. Y aquí, como pueden ver, también es un efecto combinado de volumen, una caída de un 12% y una caída de los precios que exportamos de un 11%. Ok, yendo ahora al tema de las cadenas globales de valor en la pre y la post pandemia. Primero, lo que es interesante recalcar es que este año hay un interés muy fuerte por varios organismos internacionales en el tema de cadenas globales de valor. Pues este gráfico, por ejemplo, viene de un informe del World Development Report, el informe de desarrollo del mundo, del Banco Mundial, que está enfocado completamente en el análisis de cadenas globales de valor y los determinantes del éxito o del fracaso de los países en la inserción en las cadenas. Y este gráfico yo encuentro bastante interesante porque muestra muy claramente qué tipo de inserción tenemos en las cadenas globales de valor. Y en el caso de Chile, por ejemplo, según los datos del Banco Mundial, su inserción está enfocado principalmente en un par de commodities, entonces esencialmente el cobre, y que bueno, también tenemos algunos otros sectores, pero cuando hablamos del volumen del comercio, efectivamente la esencia de la inserción de Chile en las cadenas globales de valor está en el tema del cobre, y vemos que esta realidad es muy similar para todos los demás países andinos, y que cuando miramos al otro lado de nuestro continente, Brasil, Argentina, Uruguay, ellos tienen
una inserción en las cadenas más enfocado en la manufactura, y eso también es el caso de México, aunque el caso de México más bien se caracteriza por una inserción en cadenas en actividades más avanzadas de la manufactura. Y aquí ustedes pueden ver que también los otros países, que sobre todo de África, están también muy basados en recursos naturales. El caso también de Australia, que también llama la atención. Y que cuando vemos las cadenas más bien industriales, eso se enfocan principalmente en Estados Unidos, en Europa y también en China y los países alrededor. Entonces, ¿qué ha pasado con las cadenas globales de valor en esta última década? Entonces, una primera mirada, cuando tomamos aquí un índice que es muy utilizado por varios organismos, es que lo que muchos organismos hablan, que hay un cierto retroceso de las cadenas globales de valor en los últimos, digamos, 7 u 8 años. Y que ustedes aquí pueden ver, aquí en este gráfico, miramos los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, y eso se expresan como porcentaje de las exportaciones totales de los países. Y aquí, como los principales actores en las cadenas globales, algunos de los principales actores, vemos este aplanamiento, incluso un cierto retroceso. Sin embargo, otros informes como discuten, como ponen en duda este resultado de decir que hay un cierto retroceso. Y eso tiene que ver mucho con el grado creciente de lo que se podría llamar la inmaterialidad de las cadenas globales de valor, porque en gran medida lo que se muestra aquí es el comercio en bienes, y también obviamente hay una parte de comercio de servicios, pero hay un acuerdo entre todos que una gran parte de los flujos entre las filiales y también hacia el consumidor son muy mal medidas, y algunas estimaciones indirectas, cuando realmente tomamos en cuenta, hay un informe muy bueno del año pasado del McKinsey que de alguna manera trata de imputar o estimar valores que ahora no se están considerando en las cadenas globales de valor. Cuando se toman en cuenta eso, la realidad cambia, y justamente este aplanamiento o retroceso de la cadena, más bien no, ellos dicen que no es así, sino más bien que esta importancia sigue creciendo. Un ejemplo muy simple es que todos los servicios que se transan por las redes sociales no tienen un valor para el consumidor. Entonces, nosotros cuando usamos Facebook u otras redes sociales, eso para nosotros es un servicio gratis, sino que para las compañías estas informaciones tienen un valor estratégico muy importante que usan en su comercio internacional, en sus actividades en los distintos países, y por supuesto eso tiene un valor, pero este valor no está integrado en las estadísticas de comercio internacional, pero sí está, por ejemplo, contabilizado en el valor bursátil de esas compañías. Entonces, eso es como uno de los índices que tenemos, que hay un subregistro muy importante de los flujos, sobre todo de servicios y de otros flujos inmateriales que no se están contabilizando. Entonces, aquí un breve resumen de lo que se ha registrado de cambios estructurales en las cadenas globales de valor en estos últimos 7, 8 años, en el periodo 2012 hasta el 2019. Entonces ya vimos un cierto retroceso sobre todo del comercio de bienes, y eso tiene un factor predominante sumamente importante, que es el factor China. Y justamente China representa una gran parte de nuestras cadenas globales de valor, sobre todo en la parte de industria. Y lo que China ha cambiado en este periodo son dos cosas muy importantes. Primero, China ha sustituido una gran parte de sus importaciones de bienes intermedios, de piezas y partes, y hoy en día se está produciendo ellos mismos estas piezas y partes que ya no están importando. Y por otro lado, China también ha reducido muy fuertemente su intensidad exportadora de un 17% en el año 2019, que justamente en el año 2008 fue 31%. Entonces hay una muy fuerte reducción de la intensidad exportadora de esta economía.
El segundo, un tema de servicios que son cada vez más importantes, las cadenas de valor, pero ya mencioné que son muy difíciles de medir y sin duda, sin lugar a duda, hay una subestimación muy importante. Y lo que vimos, otra tendencia, justamente la tercera que se menciona aquí, son las tensiones comerciales y tecnológicas entre China y Estados Unidos, que han sobre todo conducido a una cierta rearticulación de las cadenas globales de valor. Entonces, ciertas actividades productivas que se han trasladado de China hacia economías alrededor en el sudeste asiático y en algunos casos a una relocalización hacia los Estados Unidos o países más cercanos por ejemplo, a México. Pero lo que no hemos visto, lo que Trump, la administración Trump ha querido es un retiro masivo de compañías americanas de los Estados Unidos. Hay un artículo en el Financial Times en el día de hoy donde se cita nuevamente una encuesta donde todas las compañías presentes en Estados Unidos, encuestados, apenas un 4% de las compañías tienen intenciones de retirar sus actividades productivas de los Estados Unidos. Entonces, a pesar del llamado de la administración Trump, la gran mayoría no están pensando en retirarse de los Estados Unidos. Entonces, aunque tiene un impacto en las cadenas de valor en el sentido de tal vez reducir un poco la presencia productiva del país, de ninguna manera es un retiro total, sino más bien tal vez una relocalización hacia otros países, y en ese sentido las cadenas se mantienen, pero se rearticulan. Lo que sí vemos, y eso va a ser también, lo voy a hablar más adelante, el tema de los eventos climáticos extremos, la pandemia, tsunamis y otros factores también que han tenido un impacto en las cadenas y una cierta rearticulación y sobre todo una diferente organización geográfica a nivel mundial. Y como el último punto, un tema muy importante, pero también con conclusiones bastante inciertas sobre tendencias tecnológicas, de cómo, por ejemplo, la industria 4.0, el tema de la automatización, la digitalización, las impresiones en 3D, cómo esos factores van a afectar las cadenas globales. Y, por ejemplo, el informe de McKinsey del año pasado y el informe también del Banco Mundial de este año dudan de que estas tendencias tecnológicas van a reducir fuertemente las cadenas. Por ejemplo, en el caso de la impresión de 3D, es cierto que efectivamente ciertas actividades se podían realizar en Estados Unidos en vez de realizarlo en China. Sin embargo, la impresión misma de 3D igual requiere materiales, y esos materiales tienen que venir de alguna parte, y los Estados Unidos en muchos casos no tienen los materiales para hacer la impresión en 3D. Entonces, a pesar que tal vez el ensamble del bien se podría hacer con una impresora, las piezas y componentes que van al interior de esos impresores igual requieren ser importados de otros países. Entonces, en esta medida no reduce justamente la organización internacional de la cadena. O, por supuesto, en este periodo de la pandemia que estamos viviendo actualmente, también ha tenido un impacto, aunque obviamente todavía estamos en el medio de la pandemia y todavía no hemos pasado el pic, tal vez un poquito en Europa, en Estados Unidos, pero en Asia, pero no sabemos cómo va a ser el periodo del invierno, y tal vez solamente podemos sacar un balance al momento que vamos a tener una vacuna y que podemos dejar por atrás este tremenda pesadilla, pero por ahora justamente se están especulando de cuáles podrían ser sus potenciales impactos. Y aquí tenemos como varios factores que se mencionan que tal vez podrían afectar las cadenas. Primero, una suspensión temporal de exportaciones. Entonces, eso obviamente han afectado algunas cadenas globales de valor, sobre todo en el área, por ejemplo, de los equipos médicos, en el área de los agroalimentos, por ejemplo. Segundo, hay justamente la pandemia nos ha sacudido en el sentido que nos hemos visto muy dependientes de las importaciones de bienes críticos en los mismos rubros, y a raíz de eso, varias regiones y países
como por ejemplo Estados Unidos, que ya estaba conocido, pero incluso la Unión Europea y países como Australia, Corea, Japón. Hay varias declaraciones de los líderes políticos que ahora dicen, mira, ¿cómo podemos mejorar nuestra autonomía, sobre todo en industrias críticas, y cómo podemos estimular procesos de reshoring y nearshoring, justamente de llevar a nuestro territorio ciertas actividades que son fundamentales y que requerimos sobre todo en periodos de crisis. También obviamente ya vemos a veces una tendencia que ya venía antes de la crisis, pero que se ve acentuado en este año 2020. Es una gran incertidumbre con respecto a las alianzas y la cooperación internacional. Y eso, por ejemplo, cuando hablamos de la OMC ahora no tiene director general. Justamente no está funcionando el órgano de apelaciones. Y eso justamente también deja una gran incertidumbre, y hay países que dicen, mira, con esta incertidumbre jurídica, tal vez deberíamos buscar una menor interdependencia económica y por lo menos tratar de acercar más geográficamente nuestras actividades que están articuladas en cadenas. Y también justamente por todo el tema del distanciamiento social, de limitar el contacto físico entre las personas. Lo que ha tomado un vuelo, los han acelerado son los procesos de la transformación digital, el teletrabajo y varios procesos que ya estaban en curso antes de la pandemia, pero ahora se están acentuando. Entonces, en resumen, aquí como una foto de un otro informe que salió recientemente de la OMC, pero un informe de la UNCTAD sobre el World Investment Report, de varias tendencias que estamos observando en distintas áreas, como eso se está creciendo. Y el último punto, justamente, ¿cuál es la futura inserción de América Latina y Chile en las cadenas de valor? Entonces, primero recalcar las tendencias que ya vimos al principio, que la región está muy afectada por la pandemia, y sobre todo una noticia que es muy mala, que nuestro comercio es muy procíclica. Entonces el comercio intrarregional cae aún más que nuestras exportaciones al resto del mundo. Y segundo, las partes de nuestro comercio intrarregional que realmente tiene que ver con cadenas regionales de valor está también aún más afectadas. Y a eso se suma también que nuestros procesos de integración a nivel regional y también a nivel subregional vemos muy pocos avances, tal vez con la excepción de la Alianza del Pacífico, donde obviamente Chile juega un papel muy activo para promover el comercio intrarregional de bienes y servicios mediante muchos esfuerzos, pero sabiendo también que el comercio intraalianza es sumamente pequeño, sobre todo cuando hablamos de bienes. Y que por eso justamente tenemos que rescatar la visión del mercado latinoamericano integrado en nuestro flagship anual, la que se llama las Perspectivas de Comercio de América Latina y el Caribe, que se va a publicar en el mes de octubre. Va a tener un enfoque muy importante en esta temática. Entonces, eso se va a publicar probablemente en un mes o un mes y medio. No probablemente se va a publicar en este periodo. Y finalmente quisiera cerrar con un tema muy importante que tiene que ver con la inmaterialidad de los servicios y una llamada de atención para el caso de Chile. Lo que ustedes pueden ver aquí en este gráfico son la importancia de las exportaciones de servicios y la inserción en cadenas globales de valor en servicios. Y lo que aquí ustedes pueden ver que Chile ahora en América Latina está según datos de una consultora privada, que personalmente confío más en sus datos que en los datos oficiales, que infelizmente muestran un gran grado de subestimación de los servicios de exportaciones. Pero este gráfico muestra justamente que Chile ha caído mucho en el ranking de los exportadores de servicios empresariales en el área de informática y de servicios a las empresas, y que en algunos años atrás Chile todavía estaba en el cuarto, quinto lugar en América Latina, pero ya en el 2018-2019 caímos al octavo lugar en América Latina
y donde se estima que apenas un 25-35 mil trabajadores en Chile están asociados directamente a esos tipos de exportaciones. Entonces, a pesar que hay un comité que están trabajando activamente en eso, se requiere realmente un esfuerzo muchísimo mayor en esta área. Y entonces, la penúltima lámina, se requiere un esfuerzo mayor en esta área y se requieren hacer varios esfuerzos en esta temática, y justamente este tema lo vamos a abordar el 1 de octubre en otro webinar junto con Juan Marchetti, donde vamos a hablar del tema de comercio de servicios a nivel mundial, a nivel latinoamericano y por supuesto también en Chile. Muchas gracias y disculpe si me he extendido tal vez un poquito de mi tiempo. Gracias. Muchas gracias, Nano, por esta muy completa y abarcativa presentación respecto a las cadenas globales de valor y el escenario actual. Antes de darle la palabra a Viviana, recordar que si alguno de ustedes tiene una pregunta, la puede hacer o al final o escribirla por el chat y después la vamos a comentar. Así que eso, Viviana, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Estoy tratando de compartir pantalla, pero veo la de Nano. Si pudieras dejar de compartir, Nano. Sí. Ahora voy a compartir pantalla, espérenme un segundito. Ok, bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación, te saludo Nano, te saludo José Miguel y saludo a todos los presentes hoy día. Es un gusto estar acá en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, mi universidad, así que más contenta todavía. Yo voy a hablarles de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la política comercial en el gobierno. Agradezco mucho toda la presentación que hiciste, Nano, porque me permite entonces entrar un poco en el terreno más de lo concreto, de los ejemplos, de lo que estamos intentando hacer para mejorar la inserción de Chile en las cadenas regionales y globales de valor. Voy a tratar de con problemas para mover esto. A ver, un segundo. ¿Cómo lo hago? Ahí, ya, es súper fácil. Bueno, Nano ya hizo una revisión muy clara de lo que está ocurriendo con las cadenas globales de valor y el escenario que enfrentamos. Yo simplemente quiero decir que desde el punto de vista del comercio internacional y la política comercial, hasta hace no muchos meses atrás, igualmente estábamos enfrentados desde el punto de vista de los policy makers, a un escenario global bastante volátil, producto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ya lleva más de 2 años en nuestro mundo. Los cambios tecnológicos, algunos de ellos muy disruptivos, que Nano mencionó y que de alguna manera van afectando ciertamente el escenario de las relaciones comerciales, y un tema muy importante que es la inclusión, la sustentabilidad, el cambio climático, temas que se tienen que incorporar en todas las variables de política, en mi opinión, de políticas de Estado, y en particular en las políticas de comercio. Y aquí yo voy a pasar un anuncio, aunque estoy partiendo mi presentación, porque con Nano precisamente estamos organizando en noviembre, bueno, Nano lo está organizando y nosotros lo apoyamos, sobre cadenas globales de valor y la reducción de la brecha de género. Ese tipo de temas, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que uno puede hacer de política comercial, es fundamental tenerlo. Entonces, todas estas temáticas, inclusión y sustentabilidad, cambio climático, son fundamentales. Porque, por ejemplo, el cambio climático tiene mucho que ver con los desastres naturales, y los desastres naturales afectan las cadenas globales de valor, y ahí entra el tema de la resiliencia, etc. Pero ahora estamos en un escenario de pandemia, con una profundización de la guerra comercial, que no es solamente una guerra de tarifas, sino que se ha extendido hacia una guerra de regulaciones en áreas tan estratégicas como la tecnología, pero además en un escenario recesivo. Ciertamente no claro del todo todavía cuándo se va a resolver esto. Hay rebrotes en Europa ahora, yo creo que hay un rebrote en Chile, América Latina se ha visto muy perjudicada con esto, entonces el escenario global, más el escenario latinoamericano, están muy complicados, y eso desde el punto de vista de la formulación de estrategias de
de política comercial hace que esto sea mucho más difícil y hace mucho más complejas las decisiones que uno pueda ir adoptando. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en esta coyuntura tan complicada en que nos encontramos hoy día, considerando que Chile es un país, una economía abierta, que necesita estar abierta para crecer, y que hoy día ostentamos, ¿cierto?, 29 tratados de libre comercio con 65 economías que representan el 88% del Producto Interno Bruto mundial, y que probablemente, como dice la OCDE, Chile posee la red de tratados de libre comercio con mayor acceso al PIB del mundo. O sea, ¿cómo avanzamos con este activo que tenemos, que es nuestra gran despliegue de inserción comercial en esta coyuntura tan complicada? ¿Y cómo lo hacemos para, y aquí le puse titulares, pero en el fondo, ¿cómo lo hacemos para aprovechar mejor esta extensa red de acuerdos comerciales que tiene Chile hoy día? ¿Cómo lo hacemos para avanzar en la diversificación de las exportaciones? Porque no cabe ninguna duda hoy día de que todos tenemos claro que tenemos que avanzar en esa línea, que no podemos seguir con una matriz exportadora tan concentrada en recursos naturales por dos razones. Por una parte, es poco sustentable desde el punto de vista ambiental, pero tampoco es sustentable desde el punto de vista de la diversificación de riesgo, en cuanto a los mercados también que nos compran, principalmente el cobre. Entonces, además, ¿cómo fortalecemos la exportación de productos con mayor valor agregado? Porque si vamos a cambiar la matriz exportadora, movámonos hacia productos con mayor valor agregado. Muy importante lo que ha dicho Nano sobre el comercio de servicios. No es el área en que yo trabajo, pero es fundamental. El comercio de servicios en Chile ha tenido un rol muy importante, y el tema de los servicios en la cadena globales de valor es un tremendo temazo que tenemos que desarrollar y observar con mayor detalle. ¿Y cómo lo hacemos para desarrollar cadenas regionales de valor en nuestra región? Ya lo decía Nano, la integración en nuestra región es bajísima y está cayendo, y está cerca del 10%, cuando la integración del comercio intrarregional, que muestran áreas, zonas como la zona asiática, ASEAN, China, Japón, Corea, están en el orden, espero no equivocarme, la última vez que lo revisé era del 60%. Entonces, no, eso era la Unión Europea, perdón. Cuando nos comparamos con centros que tienen ese nivel de intercambio comercial y que van intercambiándose entre ellos mismos, le agregan valor, lo exportan, le vuelven a agregar valor, y nosotros tenemos un 10%, en realidad hay un tremendo espacio. El tema es cómo lo hacemos. Y cómo lo hacemos, además, desde el punto de vista del enorme desafío social que hoy día tenemos en nuestros países. Porque aquí hay un tema también de la pandemia, pero también tenemos claro que hubo una crisis, que explotó la crisis social en Chile, que eso significa que tenemos que procurar que los resultados de las políticas que nosotros vayamos planteando, en las políticas comerciales, sus logros, sus beneficios, sean percibidos por todos los ciudadanos. ¿Cómo avanzamos en políticas que tengan esas características? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo ya me fui, no sé cómo volver, ahí está. Bueno, yo trabajo en la edición Cadenas Globales de Valor de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y tras haber tenido conversaciones a lo largo de este periodo con varias asociaciones empresariales, como ACIPLA, ACIMEX, ASEXMA, Chile Alimentos, bueno, en fin, hemos ido conversando y hemos tenido un montón de reuniones con empresarios chilenos y de la región. Hemos visto que hay tres desafíos principales que nos plantean los mismos empresarios, que son que necesitamos fortalecer nuestra capacidad productiva, y para ello a lo mejor es necesario buscar insumos o bienes intermedios que necesitamos para fortalecer esa capacidad productiva, para aumentarla, que vienen de la región, de nuestra región latinoamericana o Sudamérica. Porque de esa manera, en la medida que fortalecemos nuestra capacidad productiva, vamos a ser capaces de generar crecimiento, generar empleos, que es fundamental en Chile, y apoyar la estabilidad económica. Hace un par de días atrás salió un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago que indicaba que Chile era el tercer país latinoamericano que había tenido un mayor impacto en el desempleo producto de la pandemia, con 20% de reducción porcentual en el empleo. O sea, es muy fuerte el impacto que hemos tenido como país en esa área. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ir trabajando estos temas?
Lo primero que estamos haciendo es ir trabajando en el apoyo de la institucionalidad. Hemos incorporado disposiciones sobre cadenas globales de valor, capítulos sobre cadenas globales de valor, en algunos acuerdos con los países de la región, con Brasil, con Ecuador, y vamos a seguir incorporándolos con Argentina, con Paraguay, etc. Pero son capítulos que se caracterizan porque están enfocados en la cooperación, no están sujetos a la solución de controversias, no se trata de hacer más normas que vayan haciendo más difícil la convivencia, sino que queremos apoyar las asociaciones estratégicas empresariales, apoyar el desarrollo de la región, apoyar el crecimiento comercial, el mayor crecimiento comercial. Y eso nos ha ido dando también una importante misión como país en la transferencia de los conocimientos que tenemos en este tema. Para esto es fundamental el trabajo que estamos haciendo con agencias como InvestChile, ProChile, en menor medida Corfo, pero con mucho esfuerzo tratando de trabajar con ellos porque hace fundamental que vayamos viendo todas las aristas que implica el desarrollo de encadenamientos productivos y asociaciones estratégicas. Y hay un área muy importante que estamos apoyando ahora, que es tratar de atraer algunos proyectos de extranjeros, inversión que a lo mejor, porque como bien decía Nano, esto todavía se está articulando, pero en la medida en que eventualmente se vayan consolidando movimientos de capitales, veamos si podemos captar algunas de esos capitales que se están moviendo y tratar de que algunas empresas se instalen en Chile, y desde el punto de vista de lo que hacemos en la Subrey, nos interesa, nosotros no trabajamos mucho esto con InvestChile, pero nos interesa atraerlos desde el punto de vista de la red de acuerdos comerciales que tenemos. Y hemos tenido ahí, por ejemplo, conversaciones, solamente para darles un ejemplo más chico, pero para que vean cómo se van articulando estas cosas, una empresa canadiense que produce unos bebederos de aves, una empresa muy especializada, pero que tiene toda su producción hoy día en China, y que está analizando posibles movimientos de sus procesos productivos y está estudiando Chile. Eso tiene importantes efectos para nosotros, para la industria del plástico, metalmecánica. Esta empresa produce más de 600.000 productos al año y cubre el 90% de la demanda de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de proyectos tienen un alto interés para nosotros hoy día. También, por cierto, estamos trabajando con la Alianza del Pacífico. No sin dificultades, es muy difícil, pero estamos tratando de trabajar en afianzar encadenamientos productivos. Para eso estamos haciendo un levantamiento de empresas, de información que nos permitan ir fortaleciendo los encadenamientos productivos precisamente en los sectores más, yo le digo sectores COVID, pero tiene que ver con dispositivos médicos, mascarillas, todo aquello que en marzo nos afectó tanto a los 4 países, cuando nos vimos realmente en un desabastecimiento de esto, porque se habían cortado las cadenas de suministro, principalmente de China, y estábamos realmente desesperados y tratando de recibir este tipo procurar este tipo de productos, buscando incluso cómo desarrollar ventiladores mecánicos, etc. Entonces, esa es la línea en que estamos trabajando, y por cierto, estamos trabajando como grupo, vamos a empezar a trabajar en una propuesta para la reactivación económica que precisamente analiza el tema de la inversión extranjera en lo que es la inversión extranjera directa para el desarrollo de encadenamientos productivos, para la articulación de estrategias, asociaciones estratégicas entre empresas de la alianza. ¿Y qué es lo que son los encadenamientos productivos? Porque esto es una definición un poco ad hoc. Por ejemplo, me consta, por ejemplo, porque hemos trabajado con Costa Rica, que para ellos los encadenamientos productivos son más bien nacionales. Para nosotros son internacionales, y lo vemos como un medio. Y aquí coloco 2 ejemplos de empresas con las cuales he conversado, que me gustan mucho. Son pymes. Una empresa es una productora de chocolate, y esta empresa importa cacao desde otro país de la región, en modalidad de comercio justo, muy bonito, y lo transforma en chocolate. Y al transformarlo en chocolate, ese producto adquiere denominación de origen de Chile. Es un producto con origen chileno, y por lo tanto se puede exportar como producto chileno a los mercados con los cuales tenemos ventajas negociadas en nuestros acuerdos de libre comercio. Otro ejemplo de esta empresa, este producto Carillá, que es una bebida gourmet,
que se elabora en base a yerba mate, por supuesto, importada de otro país de la región. Ellos están exportando a Estados Unidos y Canadá, si mal no recuerdo. Ganaron incluso un proyecto Corfo en innovación, y representan estos dos ejemplos encadenamientos productivos entre empresas chilenas y productores o pequeños empresarios de otros países de la región. Cuando a veces he presentado esto en otros foros, y la última vez que lo presenté fue con un grupo de empresarios de las manufacturas en Chile, me dijeron, oye, pero estas no son necesariamente cadenas regionales de valor, estos son muy chicos. Es cierto, estos son ejemplos bien concretos y son pequeños encadenamientos, pero de esta forma en la cual podemos ir creando ciertamente mayor integración en la región, porque con las cifras que mostraba Nano, que dan cuenta de una integración regional un poquito más allá del 10%, con países que además tienen estructuras productivas y exportadoras muy parecidas, todos exportamos materias primas, es difícil que podamos ver de buenas a primeras cosas más complejas o de mayor manufactura, que es lo que queremos promover. Sin embargo, sí existen esos encadenamientos, y un ejemplo de ellos es el ejemplo de la empresa Renault Cormecánica en Chile, que produce cajas de cambio, y que para esa producción de cajas de cambio ocupa insumos que importa principalmente de la región, incluso importa unos dedales de cobre, que uno dice, dedales de cobre, ¿por qué los importa? Bueno, no se fabrican en Chile, se importan de Argentina, y los transforma productivamente en cajas de cambio, y esas cajas de cambio se exportan, principalmente a Europa, y por lo tanto esta empresa es parte de las grandes cadenas globales de valor de los automóviles. Entonces, este modelo de encadenamientos productivos básicamente es, importamos un insumo de un país de la región, lo transformamos productivamente en Chile, de manera tal que adquiera origen chileno y se pueda exportar a un tercer mercado de manera tal que, pero con los beneficios arancelarios que tenemos negociados como Chile. Acá hay un ejemplo de uno de los resultados de los estudios que nosotros hemos hecho, y bueno, claramente acá hay un producto que es mermelada, que no es un producto muy complicado, pero lo interesante es que si importáramos estas pulpas de fruta, esto es un ejemplo, desde Brasil, y las transformáramos en jaleas y mermeladas, se cumple la regla de origen, que en este caso es un cambio de partida y una variación del valor de contenido regional, y los podemos exportar con arancel cero, pero en circunstancias que el arancel normal de Corea es 30%. Entonces, si esta mermelada se fabrica en Brasil, ellos sí tienen que enfrentar ese 30%. Entonces, ¿qué pasa? Claro, se da una oportunidad para los portadores de pulpa brasileños, para nosotros se da una oportunidad de aumentar de alguna manera el valor agregado, no exportamos pulpa, sino que exportamos mermelada, y vamos avanzando de a poco en este tema de la diversificación, y estos proyectos, al igual que los ejemplos que les mencioné, por supuesto que son empresas pymes, porque aquí estamos tratando de ayudar a las empresas pymes y las medianas. Las grandes empresas ya no necesitan el apoyo de nosotros para el desarrollo de encadenamientos productivos en general, aunque sí bien lo pueden contar de todas maneras. Pero es aquí, en estos pequeños proyectos, en que vamos sumando valor nosotros. Y para terminar, les cuento que nuestros avances en la región han sido bastante interesantes. Hoy día tenemos un portafolio de proyectos, de potenciales proyectos de encadenamientos productivos. Es decir, empresas argentinas, que no puedo nombrar por razones obvias, pero ahí están los distintos proyectos que están buscando socios estratégicos en Chile para buscar la modalidad de exportar a Chile vía asociación estratégica o, por cierto, a través de inversiones, y transformar los productos que ellos venden, transformarlos en Chile de manera tal de acceder a mercados como China. Por supuesto, China es el mercado que más atrae. También tenemos una cartera de proyectos ecuatorianos hoy día, que se concentran mucho, es muy interesante porque se concentran en estos supraalimentos que están de moda ahora y que tienen un tremendo potencial en mercados como Estados Unidos, los famosos Golden Berries, etc. Y nos ha ido bastante bien, a pesar del corto tiempo que llevamos trabajando en eso. Incluso hemos levantado un link en la página de la Subrey, un formulario web para empresas interesadas en proyectos de encadenamientos productivos, y solamente esta semana, el día lunes, ya recibimos 2 proyectos, no dice 2 proyectos no es nada, pero es que es muy decidido, 2 proyectos de empresas argentinas que llegaron, que nos están planteando la información y que están buscando la posibilidad
de asociarse estratégicamente con Chile. Entonces, estamos avanzando en esta línea, con este tipo de trabajo, y por supuesto con el apoyo de CEPAL, que genera toda esta información tan potente, tan valiosa, con los análisis que ellos hacen, con apoyo, por supuesto, de las agencias, de la academia, como la Universidad de Chile, y la opinión de los empresarios, podríamos hacer un resultado, ojalá mucho mejor, y que sea sostenible en el mediano plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por tu presentación. Creo que hemos logrado tanto tener una perspectiva general de la evolución de las cadenas globales de valor en el contexto actual, como también aterrizarlo al contexto chileno y qué política podemos pensar al respecto. Así que tenemos un abanico bien grande de temas. Voy a abrir el espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, tanto desde el chat, que yo lo voy a ir comentando, o si alguien quiere tomar la palabra y siente que quiere explicar un poco más su pregunta. Si quieren tomar la palabra, pueden digamos, decir únicamente que tienen alguna consulta. En todo caso, tenemos 3 preguntas que están en el chat. Lo que voy a hacer, no sé si prefieren, Viviana y Nano, que las lea las 3 y después ustedes tienen un par de minutos para responder, o quieren ir una por una. ¿Sí? ¿Las 3? Sí, Ya, las 3. perfecto. Entonces, así hacemos unas rondas. Una ronda, exactamente, sí. Tenemos una pregunta de Jessit Hernández. Ella dice, una pregunta para Nano. ¿Tienen cálculos de qué proporción del comercio intrarregional corresponde efectivamente a comercio de bienes intermedios, agrícolas, manufactureros? ¿Y cómo han disminuido esos porcentajes en los últimos años? Esa es la primera pregunta. Después tenemos una pregunta de Paula Cancino Copec. Dice, Corfo, INDAP, Seremías de Economía Regionales, FOSE, ProChile, son instituciones que lamentablemente tienen un público objetivo focalizado, en el cual se discrimina al empresario que no está inscrito en este tipo de instituciones y no puede acceder a información. ¿Podrían organizarse con alguna institución más horizontales, como lo es el Servicio de Impuesto Interno, a entregar promociones, actividades y ofrecimiento de políticas públicas en apoyo de emprendedores nacionales y regionales, concatenar un modo más incluyente de entrega de información al respecto? Después tenemos una siguiente pregunta, con esto cerramos esta primera ronda. Pregunta de Mario Benavente, también es una pregunta a Nano. Dice, en su presentación mencionó la aceleración de los procesos de transformación digital. En su opinión, ¿constituye esto una verdadera realidad para América Latina? Especialmente dado el marcado carácter dual de nuestras economías y agudizado por la severa desaparición de empresas y el incremento del desempleo. Vamos a iniciar este periodo de respuestas. Tenemos alrededor de 5 minutos para que puedan responder en total las 3 preguntas que se han dado. No sé, partimos por el orden inicial, Nano, después Viviana, o tú, Viviana, quieres comenzar inmediatamente. Quisiera partir yo, discúlpame, porque lo mío es una sola consulta, que no anoté el nombre de la persona que lo hizo, pero de todas, o sea, comparto, y qué buena pregunta has hecho, porque es algo que nosotros hemos detectado. Por eso no solo trabajamos con ProChile, sino que estamos trabajando, no quise mencionarlo para no extenderme, estamos trabajando con las regiones, con muchas dificultades a veces, pero tenemos sumamente claro que no todos los empresarios son socios de ProChile, por ejemplo, y que no todos los empresarios o los proyectos de emprendimiento están en los registros o de las corfos regionales, etc. Entonces, estamos haciendo un trabajo que trata de abarcar a todas las empresas de un área determinada, y por eso estamos trabajando en esto, con las universidades, con la Ceremi, con es decir, diversos agentes que están involucrados y tratando de darle continuidad. No es fácil, porque hay muchas agencias, y articularlos no es trivial. Estamos en este momento precisamente con un proyecto con Antofagasta, un proyecto que es bien interesante porque Antofagasta es una región que todos estamos absolutamente concentrada en cobre, pero sí, y por favor, yo dejé mi email, contáctenos si necesitan apoyarse en nosotros, para eso estamos. Muchas gracias. Nano, puedes comenzar. Con respecto a la primera pregunta, justamente
en el informe que la CEPAL va a publicar en el mes de octubre, a medianos o finales de octubre, que se llama Perspectivas de Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, va a haber un capítulo específicamente sobre el tema de la integración regional, y ahí justamente una parte de este análisis se va a realizar con respecto a la dinámica de los bienes intermedios en la región. Y en la CEPAL se está trabajando desde ya varios años en la construcción de una matriz insumo-producto regional, que también va a ser público hacia finales de este año o principio del próximo. Y esta va a ser una herramienta pública que existe también ya a la hora actual, por ejemplo, publicado por la OCDE, que se llama la base TIVA, pero esta herramienta va a ser propiamente de la CEPAL y va a incluir toda América del Sur y América Central, México y República Dominicana, y todas las relaciones de encadenamientos productivos entre esos países y el resto del mundo. Entonces, la respuesta en breve es que ahora no tengo a mano las cifras, pero varios de esos elementos van a estar incluidos en este informe que se va a publicar en un horizonte pronto, entonces en un mes y medio. Y también para todos los usuarios que están interesados en esta temática, la CEPAL va a poner a disposición este base de datos también hacia finales de año. Y la segunda pregunta, no me acuerdo, ¿cuál era? Perdón. Esta pregunta de Mario Benavente. Dice, en su presentación mencionó la aceleración de los procesos de transformación digital. Sí, sí. Con respecto a esta pregunta, mira, yo creo que estoy muy de acuerdo en que en América Latina es un mercado tremendamente dual y que tenemos algunas empresas de punta que están muy insertadas y muy digitalizadas y realmente se suben a esta transformación productiva hacia una mayor digitalización. Sin embargo, eso no es la realidad, sobre todo del gran tejido de pequeñas y medianas empresas que representan como el 99% de todas las empresas formales y 2/3 del empleo en Chile y también en otros países. Entonces, ahí obviamente la gran mayoría de estas empresas todavía está muy lejano en incorporar las herramientas digitales, comenzando, por ejemplo, por tener una presencia en la página web. Tener una página web es como lo más básico, pero también, por ejemplo, la introducción de la venta de una plataforma de venta online y, por ejemplo, la incorporación de un sistema de pago. Pero tal vez en ese sentido la pandemia es obtiene la ventaja de que la urgencia para las pymes de esta temática antes estaba tal vez en el tercer o cuarto lugar y ahora está en el primer lugar simplemente por la sobrevivencia de la empresa. Entonces yo creo que hay un empujón muy, muy fuerte hacia una mayor digitalización. Y también aquí no solamente se requiere un esfuerzo de las propias empresas, sino desde el propio gobierno chileno y gobiernos de otros países de la región para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo que más necesitan avanzar en esta temática. Y ahí el apoyo de ProChile, de Corfo y tal vez otros, Cercotec, para la formación en el uso de herramientas digitales es fundamental. Entonces, ojalá que efectivamente esta pandemia sea y todos los apoyos que existen desde el gobierno hacia las empresas se pueden dirigir por lo menos en parte en esta línea para que esos procesos de la digitalización se pueden acelerar, sabiendo que efectivamente la mayoría de las empresas están todavía bastante lejano del uso de esos instrumentos para justamente mejorar su inserción en las cadenas. Y ahí también hay un rol importante de lo que son las grandes plataformas, Amazon, Alibaba, que de hecho también tiene muchas herramientas propias. El mismo Google y Facebook ayudan a las pequeñas y medianas empresas de insertarse en las cadenas de los bienes finales. Y también una tendencia también muy interesante que existe
a nivel público, pero también a privado, es el desarrollo de las plataformas B2B. Entonces, por ejemplo, ProChile tiene una plataforma para poner en contacto a las empresas con otras empresas. Existe la plataforma justamente del BIT, que también promueve los negocios entre empresas latinoamericanas, y varios otros pros de América Latina también están trabajando en esta dirección. Entonces, a la vez desde el sector privado, pero también desde el sector público, con mayores apoyos, podemos dar un salto muy importante. Y hay ejemplos muy interesantes en la región, sobre todo el caso de Colombia, que en 4 o 5 años ha dado un salto tremendo en la digitalización de las empresas, y que ha conducido también a una mejor inserción de estas en las cadenas nacionales, pero también en las cadenas internacionales de producción y de comercio. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda, y por temas de tiempo, hacer la última ronda, pero en todo caso tiene el correo de Viviana, y también, digamos, Nano Mulder en futuros también seminarios sobre servicio puede también continuar respondiendo. Tenemos una pregunta de Lady Maritza. Dice: buen día, mi nombre es Maritza. Me gustaría preguntar lo siguiente, para Nano Mulder. 1. La inserción de los países latinoamericanos en las cadenas de valor mundiales, ¿de qué manera puede beneficiar el mercado laboral de la región? También la segunda pregunta para Viviana. En el caso de las relaciones comerciales entre Chile y Colombia, ¿qué sectores o ejemplos se tienen de encadenamientos productivos? Luego tenemos una pregunta de María, para Nano, si es que existen estadísticas de qué porcentaje del comercio interregional es comercio intrafirma. Y finalmente, la pregunta de Pablo Romero: ¿cómo puede Chile impulsar aún más el encadenamiento productivo de bienes complejos o manufacturados con mayor valor agregado, observando que la red de Tratado de Libre Comercio, con su preferencia arancelaria, no ha logrado realizar esto del todo? ¿Es posible pensar en mayor coordinación entre política comercial y política productiva? También voy a dar el espacio porque Mario Benavente dijo que quería hacer un breve comentario. Mario, no sé si correspondía a la pregunta que había hecho anteriormente o quiere hacer un comentario adicional. Si hay tiempo, es adicional, pero si no hay tiempo, paso. No, si es relativamente cortita no habría problema. ¿Ya? ¿De inmediato? Inmediatamente, sí. Ya. Mira, solamente hubo 2 afirmaciones que se hicieron que me parece que son relevantes considerar. El primero, que en general hay algunos servicios que los consumidores están consumiendo prácticamente gratis. Yo creo que eso es un error verlo de esa manera, particularmente porque si bien el valor no está considerado en las facturas que le llegan al consumidor, sí está considerado en la estructura de costo de las empresas. El problema que hoy día tenemos en realidad es un problema con las estadísticas tanto de gobierno como de organismos internacionales que no saben medir estos costos. Pero el consumidor hoy día lo ve en la calle, que los precios son mucho más altos de lo que eran antes de pandemia. Ese es el primer comentario que quería hacer. Y lo segundo, que me parece súper interesante en el tema de las cadenas de valor, que hoy día no es que en las cadenas globales de valor se vuelva menos intensivo el comercio de bienes. Lo que ocurre, y esto en términos relativos, es que se ha acelerado el proceso de circulación, de movimiento de los bienes. Entonces, esto nos lleva nuevamente al problema de la estadística, pero asimismo nos plantea el problema siguiente, que es, hoy día el comercio de bienes se está sustentando de manera brutal sobre un desarrollo de la logística, que son los sectores que en este momento de pandemia son los ganadores. Y ejemplo de esto, para el caso de Chile, hoy día la inversión chilena en el exterior, el 60% va a los servicios, y ese 60% que estamos hablando del orden de los 70.000 millones de dólares en stock, aproximadamente 3.000 millones de dólares al año, no están considerados en las estadísticas de exportaciones de servicios. Eso nomás, gracias. Muchas gracias, Mario. Tienen el momento tanto de responder las preguntas como también hacer algún comentario respecto a lo que sugería Mario. Comencemos por Nano y posteriormente Viviana.
Primero, reaccionando muy brevemente a Mario, muy de acuerdo que hay un tema muy importante de falta de contabilidad o de estimaciones que de manera, o por lo menos indirecto o estimativo, incorporan estos fenómenos. Eso es muy de acuerdo, y también lo que tú mencionaste del costo o efectivamente el uso de redes sociales que no tiene costo para el consumidor. O lo que yo me refería a que el uso de las plataformas no tiene un costo, pero obviamente hay muchos, por ejemplo, todo el gasto en publicidad en el mercado digital que obviamente eso se paga a Google, eso se paga a Facebook, y todo este costo de marketing, de mercadeo, por supuesto se refleja también en el bien final que la gente compra. Entonces, de una u otra forma, efectivamente, todo este costo o valor que esas plataformas generan, por supuesto, de alguna forma, otras empresas lo recuperan mediante un mayor precio de varios bienes y servicios cobrados a los usuarios finales. Entonces, de acuerdo con eso. ¿Cómo las cadenas de valor benefician a los mercados laborales? Eso es una pregunta muy interesante, y justamente en la CEPAL tenemos varias publicaciones donde nosotros pretendemos que sobre la base de varias investigaciones en varios países de la región, que el empleo en general asociado a las cadenas globales de valor es de mayor calidad con respecto al empleo que no está asociado a las cadenas globales. Nuevamente, eso es una generalización, es un resultado que aplica a muchas cadenas. Sin embargo, lo que también vemos que en algunos casos eso no es así, y justamente en el informe que vamos a publicar sobre comercio este año va a haber un capítulo sobre comercio y la igualdad de género, y donde analizamos en detalle justamente cómo las cadenas globales de valor están afectando a los trabajadores y las empresarias femeninos, y donde ahí vemos justamente que en muchos casos el impacto, el aporte de este comercio de las cadenas es positivo, pero también hay casos donde se usan justamente las brechas de género, el menor salario, por ejemplo, que se pagan a las mujeres en vez de a los hombres, se usan como factor de competitividad, y en varios países en la región y también en otras partes del mundo, incluso se profundizan las brechas de género en ciertos sectores que sustentan su competitividad en los menores costos que se pagan a los trabajadores, a las trabajadoras. Entonces, no hay el resultado por lo general entonces es positivo, pero seguro que en muchos casos este vínculo no es positivo, sino negativo, y ahí justamente se requieren intervenciones del mercado, o justamente de políticas laborales, de la regulación del mercado, y también lo que recientemente vemos es justamente iniciativas desde el sector privado para asegurar que los beneficios para el trabajo y también para el medio ambiente sean positivas. Entonces, cuando, por ejemplo, los compradores en la Unión Europea, Estados Unidos, compran algún producto que viene de un país en desarrollo, que ellos quieren estar asegurados que este producto se realiza con condiciones laborales decentes, que se pagan salarios que por lo menos no sean menores que se pagan en el mercado local, y que también las condiciones ambientales bajo las cuales se producen estos productos también sean buenas. Entonces, el comercio no es una panacea, en muchos casos funciona bien, pero sin duda se requiere regulación, gobernanza en las cadenas para que esos beneficios se realicen. Y con respecto al comercio intrafirma, no tenemos a la hora actual datos de cuánto del comercio intrarregional de América Latina es intrafirma, pero estamos trabajando cada vez más con datos de empresas, y esperamos probablemente en unos 2-3 años, además de tener los datos de los encadenamientos productivos, también conocer justamente de cuánto del valor generado en nuestro comercio interregional corresponden a empresas particulares. Y
Sí, lo que tenemos calculado es cuál es el porcentaje o la participación, por ejemplo, de las pequeñas y las medianas empresas en el comercio, y ya sabemos que este porcentaje es tremendamente bajo, que varía entre un 4 y un 14% en América Latina, y que en Chile probablemente es alrededor de, otra vez Viviana conoce mejor esta cifra, pero yo creo que en el caso de Chile es alrededor del 7 u 8% de las exportaciones de Chile que corresponden a pequeñas y medianas empresas. Entonces, es probable que el comercio interregional también sea tremendamente concentrado en grandes empresas. Sin embargo, análisis que hemos realizado confirman que por lo menos en el comercio intrarregional la participación de pymes es bastante superior en relación al comercio extrarregional. Entonces, en ese sentido, hay una tendencia muy pro igualdad, muy a favor de las pequeñas y medianas empresas con respecto al comercio intrarregional, que también tiene como característica de ser mucho más diversificada en términos de productos. Entonces, el comercio interregional es más diversificado en productos, más intensivo en productos industriales y también más intensivos en encadenamientos. Pero tal vez ahí Viviana, desde la realidad chilena, puede confirmar algunas de esas cifras. Viviana. Gracias. No tengo las cifras en mi cabeza en este momento, pero lo que sí puedo indicar es que, como había dicho durante mi presentación, las exportaciones hacia nuestra región tienen mayor valor agregado que las exportaciones que enviamos hacia países como China y como Estados Unidos. Y en general las exportaciones hacia nuestra región corresponden a exportaciones de empresas más pequeñas. Entonces efectivamente hay algo decidor, es decir, la pequeña y mediana empresa chilena que produce mayor valor agregado, pero que no es tan importante en el total de las exportaciones, creo que es muy, muy pequeño, se orienta a la región. Por eso que es importante trabajar en este tema de los encadenamientos productivos y comercio intrarregional, porque vamos a ir avanzando en apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que nos interesa apoyar más en estos momentos, ¿cierto? Y también apoyar aquellas exportaciones que tienen mayor valor agregado, pero eso es así, sin tener lamentablemente las cifras en mi cabeza. Respecto a una pregunta sobre ejemplos con Colombia de encadenamientos productivos, bueno, no tengo toda la información en la cabeza, pero hicimos un estudio de potenciales encadenamientos productivos dentro de la Alianza del Pacífico, lo hicimos con los 4 países de la Alianza. Está en el sitio web de la SUBREI, lo pueden buscar ahí, pero en general las oportunidades van hacia el sector agroindustrias, preparaciones alimenticias, plásticos, frascos, tapones y algo de metal mecánica, por ese lado. Pero efectivamente los detalles y los potenciales que identificamos con nuestras contrapartes ya están detectadas en un estudio, lo hicimos hace tiempo, así que no tengo tanto eso fresco en la cabeza ahora. Y hay una pregunta de mi querido compañero Pablo Romero, una pregunta bien complicada, que es sobre política comercial y política productiva. Bueno, yo creo que hay que buscar ese link entre política comercial y política productiva, entre comillas. Eso es una realidad, eso es algo de lo cual yo creo que hoy día es innegable y que no conozco muchas instancias en las cuales eso se esté cuestionando hoy en día, y esa es la percepción que yo tengo de las conversaciones con el sector privado, a distintos niveles. Entonces yo creo que vamos a tener que ir moviéndonos en esa línea, eso es nuestro norte. Tiene que haber conversación de todas maneras entre la política comercial y la política productiva, porque lo que yo necesito para desarrollar, para diversificar mis exportaciones, para aumentar el valor agregado, es que las negociaciones que yo haga correspondan a aquellos sectores en los cuales existe mayor potencial de desarrollo. Y para eso tenemos que tener política productiva que apoye, tiene que conversar. De otra manera, voy a seguir negociando en las grandes líneas, las grandes aristas o líneas arancelarias, pero no tiene entonces reflejo en estos temas de política productiva. Eso es una conversación que es fundamental, y por eso nosotros estamos muy interesados en nuestro trabajo con la Corfo,
con Investile, con ProChile y con otras, también con Cochilco, no lo mencioné, pero Cochilco es sumamente importante por todo el tema de los proveedores y los servicios asociados a la minería. Y así, bueno, con el Ministerio de Educación, el tema de la educación es fundamental también, o sea, en fin, hay una serie de actores, no solamente la política productiva y la política comercial, en realidad son todas las políticas las que tienen que ir convergiendo hacia un modelo de desarrollo. Pero una pregunta complicada, Pablo, pero muy, muy interesante. Bueno, quisiera únicamente concluir dándole las gracias a todas y todos ustedes por estar acá, por supuesto a los expositores, a Viviana y Nano, por haberse dado el tiempo en este 17 de septiembre para venir a hablar de cadenas de valor, y también agradecer la participación de la directora del instituto, Dorotea López, por estar acá también en este seminario. Darle muchas gracias y lo esperamos el próximo 1 de octubre a las 2:30 en el siguiente foro sobre política comercial, donde trataremos el tema de comercio y servicios después de pandemia. Muchas gracias y que tengan un excelente día y fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan una buena tarde y feliz 18. Muy bien, Nano. Feliz 18, sí.